A partir de este momento comenzamos a jugar de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Con ustedes, su conductor, Gonzalo Vázquez. Hola, ¿qué tal? Todos bienvenidos, todas bienvenidas a este pequeño gran club que se llama de Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Desde ya les agradecemos con total sinceridad todas las visualizaciones y un consejo: anímense a comentar alguna anécdota, algo curioso que recuerden de este mundial, de los mundiales pasados. Todo es valedero y les aseguro, fanáticos, fanáticas, que van a ser respondidos todos los mensajes en tiempo y forma. Así que anímense y, dentro de los términos de la educación, claro está, comenten lo que les parece el programa, lo que debería ser, algunas críticas, que de las críticas siempre se aprende. Pero por supuesto, no estoy solo, me acompaña la voz de terciopelo del programa, la que los despide y también la que los recibe, Nilda Duarte. ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta usted? Muy bien, qué bien se te escucha como siempre, Qué bien se te escucha. Es un dulce para los oídos. Hoy estoy feliz porque me contó algo de lo que va a hablar y realmente fui testigo de ese momento maravilloso. Estábamos pasando por una situación muy grave, muy fea en nuestro país, y digamos que ese mundial nos arrancó una sonrisa y lágrimas de alegría. Así que, ¿qué le puedo decir? Yo fui una de las personas que protagonizó ese momento y que fui caminando desde 11 hasta el Obelisco. Unas cuantas cuadras, te voy a decir. Sí, y no me di cuenta. Seguramente no te diste cuenta. Y esta semana toca el mundial del que queríamos hablar y del que al mismo tiempo no queríamos hablar. Esta semana es el turno del 11º Campeonato Mundial de Fútbol, celebrado en 1978 en la Argentina. Sí, en nuestro país, con circunstancias políticas muy graves, un gobierno de facto gobernando desde 2 años antes, pero también las dictaduras militares estaban por toda Latinoamérica, también en Chile, con Augusto Pinochet. En Paraguay gobernaba Alfredo Stroessner y João Baptista do Figueiredo hacía lo propio en Brasil, entre tantos otros. Pero la sede de Argentina fue confirmada en Tokio, en un congreso extraordinario celebrado durante los Juegos Olímpicos, celebrados en aquella ciudad en 1964 y ratificado 2 años más tarde, en 1966. El Mundial volvía por 4ª vez en la historia a Sudamérica. Y te cuento algo, fue el último campeonato en el que participaron nada más que 16 equipos. A partir de 1982 serían 24. Pero en los primeros años 70, o hasta los primeros años 70, se habían esbozado alguno que otro plan de organización y no había estadios remodelados ni construidos, ni tampoco infraestructura hotelera, ni aeroportuaria, y había que remodelar también las terminales de los trenes como conexión de todas las ciudades sede, tal cual lo exigía la FIFA en aquel entonces. João Havelange, el brasileño, ya era el presidente del máximo organismo del fútbol mundial, pero en las circunstancias políticas, te repito, no eran las mejores en nuestro país. En lo que hace a la organización era algo que se consideraba utópico
y muy costoso para lo que no había base política, ni económica, ni tampoco deportiva, más allá de que los clubes argentinos, algunos de ellos, se habían destacado internacionalmente. No así la selección. En el verano del 76 se había llegado a tocar el punto más bajo. En el Ministerio de Economía la batalla era también despiadada porque los economistas consideraban que los gastos que demanda la organización de la Copa del Mundo son o eran en ese momento superfluos, faraónicos y hasta inútiles, priorizando o queriendo priorizar otras obras que su realización parecía indiscutible. Pero el gobierno argentino sacó plata y sacó fuerzas de donde no había para organizar el campeonato del mundo. 16 países, la última vez que se jugó con esa cantidad, pero las eliminatorias arrojaron algunas sorpresas, como por ejemplo la ausencia de Uruguay, eliminado a manos de Bolivia y Venezuela, es decir, los dos países más débiles en lo que hace al fútbol sudamericano. Y también Inglaterra estuvo ausente, eliminada por Italia por diferencia de gol. Otras grandes ausencias fueron, por ejemplo, la Unión Soviética y Chile, que tampoco clasificó a la edición de la Copa del Mundo. Con estas circunstancias se organizó y de manera exitosa. Todo el mundo le auguraba un catastrófico final a este campeonato del mundo. Otros hablaban del salvajismo del público argentino, que sería capaz de aniquilar a los hinchas adversarios en caso de que el equipo sufriera una derrota. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el exterior la imagen argentina no era mejor ni mucho menos que puertas adentro. La historia política de los últimos 45 años, desde 1928, de los últimos 50 años, mejor dicho, desde 1928 hasta 1978, los sucesivos gobiernos de facto, las inestables democracias, hacían que Argentina no tuviera una buena imagen en el exterior. Pero se dice comúnmente que el fútbol es mucho más que un juego. Y para demostrártelo, ahora sí te invito a ver las diapositivas. Y así comenzamos con nuestro característico logo, diseñado por Juancito Rojas, nuestro gran amigo. Muchísimas gracias, gracias de verdad, Juancito, por haberte tomado este trabajo y por habernos hecho un diseño tan hermoso como este. Y otro de nuestros distintivos, el taquito y la rabona, jugando, cómo no, jugando juntos. Copa del Mundo de 1978 en la Argentina, el afiche oficial a la izquierda y el logo, el emblema del torneo. Lo que hace al afiche representa a dos jugadores festejando un gol, pero algunos que quisieron hilar fino consideraron que el jugador que abraza con la camiseta número 8 a quien está levantando las manos pareciera ser el simbolismo de un policía que está palpando de armas a un ciudadano. La verdad, les cuento, nada más alejado de la realidad. El gauchito, la mascota oficial del Mundial, otro gran producto del merchandising del Mundial, que aprovecharon con sumo éxito todos los vendedores. Y te cuento una cosa, se había creado para ese momento el ente autárquico Mundial 78, que era una entidad que fue la que se encargó de la organización propiamente dicha del campeonato. ¿Por qué? Porque la FIFA no le da los derechos de la organización a entidades deportivas intervenidas por el gobierno
y en aquel momento la Asociación del Fútbol Argentino se hallaba bajo la intervención del gobierno militar. Eso sí, después, a la hora de rendir cuentas, el EAN 78 resultó ser un pozo inconmensurable de corrupción. Pero eso es otra historia. El balón tango de Orlás, la pelota oficial del campeonato con triángulos irregulares, gajos hexagonales y pentagonales, qué lindo era verla rodar, no solamente en los partidos del Mundial, sino también cuando alguno de los chicos había tenido la suerte de comprársela y la ofrecía para jugar los partidos en el Campito o en cualquier otro lado. Los estadios del Mundial Argentino, el José Amalfitani, la cancha de Vélez en Buenos Aires, uno de los dos estadios de la capital argentina reformado para la ocasión. El estadio Chateau Carreras, hoy rebautizado Mario Alberto Kempes, remodelado y ubicado en la ciudad de Córdoba, a poquitas cuadras del aeropuerto de la ciudad. El estadio José María Minera en Mar del Plata parece una olla porque está construido bajo el nivel del mar, digamos, está hundido unos cuantos metros precisamente bajo el nivel del suelo normal, hoy muy descuidado por las autoridades municipales, a punto tal que no todos los medios de comunicación pueden relatar partidos, por ejemplo, en la tribuna techada donde se encuentra el palco de prensa. Y tampoco se televisan los partidos en directo, o son muy pocos los que se transmiten por televisión hoy en día. Una verdadera lástima. El Estadio Malvinas Argentinas, detrás del Parque San Martín, cerca de la cordillera, en la ciudad de Mendoza, uno de los más lindos estadios del Campeonato del Mundo, en el que también se juegan partidos internacionales y hasta finales de Copa Argentina. Los equipos mendocinos de Primera División o del ascenso, el caso de Independiente Rivadavia de Mendoza, Godoy Cruz y Gimnasia de Grima de Mendoza, los principales en la Primera División, en la Liga Profesional y en el ascenso, que están participando cuando tienen que jugar un partido importante. El caso de un encuentro internacional, se utiliza este estadio Malvinas Argentinas. Y en algún tiempo lo alquiló Argentinos Juniors en una temporada de crisis del equipo de la Paternal. El Gigante de Arroyito, ahora reacondicionado, está casi igual a este escenario del 78. Era la disputa entre Central y Newell's. Tenían que elegir uno de los dos estadios para ser sede del Mundial 78. Finalmente se tiró una moneda al aire, simbólicamente dicho, y fue elegido el estadio de Central. Hoy todavía conserva el estilo de la Copa del Mundo del 78. Y el primer partido de Argentina, te digo que en el partido inaugural que disputaron Alemania y Polonia terminó 0-0, y por cuarta vez consecutiva en la historia de los mundiales, el primer partido terminaba sin goles. En Mar del Plata, unas horas antes, Italia le había ganado a Francia 2-1 por este mismo grupo, por el grupo 1. A los 5 minutos, Chapó abría la cuenta para Hungría. 5 minutos después, Luque empataba el partido, que se ve la imagen de arriba a la derecha, y a 7 minutos del final, Bertoni con el arco libre tocó de derecha para la primera gran fiesta, el primer gran festejo de la hinchada argentina. Argentina terminó ganándole 2-1 a los húngaros, que terminaron con 9 jugadores por las expulsiones de sus 2 mejores hombres. Te hablo de Tibor Milasi y de Andras Torošić. Y te paso un dato más. En mundiales, Hungría nunca le pudo ganar a Argentina.
También ese mismo día en Rosario, un rato antes, la primera gran y agradable sorpresa la daban los norafricanos. Túnez le ganaba a México por 3-1. En la foto de arriba a la izquierda, el arquero tunecino Naili se queda con la pelota en las manos luego de una pirueta también del mexicano Rangel. Parece un paso de ballet entre el arquero tunecino y el delantero mexicano. La foto de la derecha, de arriba, el penal concretado por Vázquez Ayala en la última jugada del primer tiempo, y así se fueron al descanso 1-0 con el equipo de México en ventaja. Pero en la segunda parte, los goles de Ali Kaabi, Najib Gourmet, el segundo que se ve en la foto de abajo, y Duyel le dieron a los norafricanos el primer gran triunfo, ganándole con total justicia a la selección mexicana. En la cancha de Vélez, Austria, otra sorpresa, o quizá no tanto, porque era una formación muy poderosa en Europa y en todo el mundo en aquel entonces. Austria le ganaba a España por 2-1. La foto de arriba, a la derecha, a la izquierda, perdón, el número 18, Schachner, después de correr 50 metros, vence al arquero español abriendo el marcador. Promediando el primer tiempo, Dani empataría para el equipo español, y a poco del final, ¿quién sino? Johan Crantl tomando un rebote en el área chica. En la foto de la derecha se ve, le daría el triunfo definitivo al equipo austríaco. En la foto de abajo, otra acción del encuentro. El arquero austríaco Concilia se tira a los pies de Rubén Cano mientras Obermeier observa la escena con la pelota en el aire. Fue triunfo austríaco por 2-1. Otra sorpresa fue el triunfo de Perú en Córdoba por 3-1 ante Escocia, que se había puesto en ventaja por intermedio de Joe Jordan, pero después los peruanos dieron una lección de fútbol sudamericano y empataron por intermedio de Cueto, como se ve la foto de arriba a la izquierda. Así terminó el primer tiempo, con empate 1-1. En la primera jugada del complemento, penal para Escocia, lo ejecuta Mason, y el arquero Quiroga, el argentino nacionalizado peruano, el número 21, se lo atajó y provocó la desmoralización de sus adversarios. Y después lo definió uno de los más grandes jugadores del fútbol mundial y la mayor estrella peruana de todos los tiempos. Con 2 goles, uno desde afuera del área y el otro con un espectacular tiro libre por afuera de la barrera, con cara externa del pie derecho, para poner Perú 3 y Escocia 1, y está considerado el gol más bonito de tiro libre de toda la historia de los mundiales. Y aquí te lo mostramos en varias secuencias. El arquero escocés que se estira pero no llega, la pelota se cuela en el ángulo superior derecho del arco escocés, ya partió el remate, ya se desarmó la barrera, ya la pelota va al fondo del arco, lo mismo que en la foto en blanco y negro, para el asombro de propios y extraños. Se dice que fue el tiro libre del efecto imposible, y vaya si lo fue. Era para pegarle con la cara interna del pie derecho, pero Cubillas inventó otra cosa, Cubillas quiso otra cosa, y el fútbol se lo concedió. En la segunda fecha en Mar del Plata, por este mismo grupo, Italia vencía a Hungría por 3-1 de la mano de Roberto Bétega y Paolo Rossi. En el último turno de este día, el 7 de junio, Argentina le ganaba a Francia por 2-1. En la foto de arriba a la izquierda, en el momento en que Marius Tresor comete penal por mano ante un ataque encabezado por Luque. En la foto de arriba a la derecha, el empate se está por concretar, el empate francés por medio de Michel Platini. Y abajo, 2 fotos del mismo gol, por no decir del mismo golazo. Leopoldo Luque, desde afuera del área, un tiro de 25 metros
a la derecha del arquero Balotelli, puso cifras definitivas para la segunda presentación. Durísimo partido de los argentinos ante los franceses, les costó, y no solamente por eso, sino porque Leopoldo Luque, después de una caída contra la marca de un defensor francés, se luxó el codo derecho, estando ausente por un par de partidos. Y Norberto Alonso, que lo había sustituido, sintió una molestia y también se tuvo que retirar lesionado. Poco después, al día siguiente de este partido, le comunicaron a Leopoldo Luque que su hermano, Oscar Cacho, para la familia, había fallecido en un accidente de tránsito ese mismo día, porque venía del interior a ver el partido. No se lo habían contado para que no afectara en su rendimiento. Llegaron los goles para Alemania, tanto 6-0 frente a México. Klaus Fischer, Rummenigge 2 veces, Floge, Dieter Müller, entre todos los tantos alemanes que no tuvieron piedad contra los mexicanos. El primer tiempo terminó 3-0 y en el segundo llegaron los otros 3 tantos del vigente campeón del mundo. Brasil y España en Mar del Plata igualaron 0-0 en un partido espantoso, pero que quedó esta jugada. Un centro frontal al área brasileña, de derecha a izquierda, sale mal el arquero Leao y los defensores brasileños, le queda a Julio Cardeñosa, que en este momento se ve en la línea del área chica, tardó 2-3 segundos en acomodar la pelota y cuando al fin la empujó al gol, ya estaba la pierna del defensor Amaral, como se ve en la foto. Ese gol hubiera significado la eliminación del equipo brasileño. Mientras tanto, en la cancha de Vélez, Austria le ganaba a Suecia por 1-0 con gol de Krampel de tiro penal. Pero la catástrofe en contra de los suecos la salva ese formidable arquero que es Ronnie Hellström. Tercera fecha, la derrota de Argentina que lo obligó a mudarse a Rosario, 1-0 a manos de Italia. Un partido en el que Argentina fue de mayor a menor. Hubo ataques de un lado y del otro. El primer tiempo concluyó sin goles y a los 22 del segundo, Roberto Bétega, en la foto de arriba a la derecha y en la foto de abajo, el mismo gol, con tiro cruzado al palo derecho de Filiol, colocó el 1-0 que sería definitivo para la escuadra italiana. Después de este gol, Argentina se desarmó, se fue del partido psicológicamente, pero es cierto, terminó jugando mal, con un desempeño opaco. Pero, y esto que no sea un atenuante, por favor, también el espantoso desempeño del no menos espantoso árbitro israelí Abraham Klein hicieron el resto, porque ignoró 2 clarísimos penales en favor de Argentina. Y eso sí, a la hora de jugar minutos de adición, me parece que el señor Klein no estuvo presente en esa clase de arbitraje. En el grupo 4, Perú seguía dando que hablar, seguía ganando, seguía goleando y seguía gustando. En la segunda fecha había igualado 0-0 frente a Holanda, mientras que Irán y Escocia habían empatado, pero 1-1. En este caso, en la última fecha de la primera fase de octavos de final, por el grupo 4 se despachó con un lapidario 4-1 sobre el equipo asiático. Velázquez de cabeza abrió la cuenta y después un hat-trick de Teófilo Cubillas, uno de penal como se ve, dieron cifras definitivas a la gran victoria peruana por 4-1 y así llegaba con grandes posibilidades para la segunda fase. En el otro partido del grupo 4, en octavos de final, fue un partidazo,
porque Escocia estuvo muy cerca de eliminar a Holanda, quedó afuera apenas por diferencia de un gol. Kenny Dalglish de penal y Archie Gemmill 2 veces fueron los autores de los goles del equipo escocés, y había abierto la cuenta, en la foto en blanco y negro se ve, Robbie Resenbrink de penal para el equipo holandés. Me olvidaba, el de Robbie Resenbrink de penal a los escoceses fue el gol número 1000 de la historia de las Copas del Mundo. Estaba claro que en este campeonato era que se iba a marcar el 1000º tanto de la historia de los mundiales. Le tocó a Robbie Resenbrink y por supuesto se llevó el premio al goleador número 1000 de los mundiales. Ese partido no solamente quedó por el gol número 1000, sino por esta jugada, por este gol que fue el tercero de Escocia. Arriba a la izquierda, la apilada del número 15, Archie Gemmill, frente a 4 rivales holandeses, y la colocó por arriba de la salida del arquero Youngblood, colocando en ese momento el 3-1 parcial para Escocia, y con ese resultado el equipo británico se clasificaba. Pero después una bomba de Resenbrink desde afuera del área estableció el 3-2 definitivo. Pero también te paso otro dato: este gol de Archie Gemmill fue elegido el mejor del campeonato del mundo. Ya en la segunda fase, Brasil le ganaba a Perú por 3-0. Los dos primeros de Dirceu, uno de tiro libre, el segundo de afuera del área, y después Zico de tiro penal, en la imagen de abajo a la derecha, colocando el triunfo brasileño, sellando, mejor dicho, el triunfo brasileño, que ahora se convertía en un fantasma que imponía respeto. En la última fecha le había ganado 1-0 a Austria en Mar del Plata, mientras que España hacía lo propio frente a Suecia, también por 1-0 en la cancha de Vélez, pero ese resultado no les alcanzó a los españoles y debieron volverse más pronto de lo pensado. En la misma fecha, Argentina le ganaba a Polonia por 2-0, 2 goles de Mario Kempes, que se había afeitado el bigote, que había lucido durante los 3 primeros partidos, pero acá en Rosario se destapó y era más local que nunca, porque antes de irse al Valencia de España había jugado para Rosario Central. Mario Kempes fue el único jugador convocado entre los 22 de Argentina que jugaba en el exterior. Todos los demás jugaban aquí en el fútbol argentino. Después del 1-0 reaccionó Polonia, un cabezazo de Lato ante una salida en falso de Filiol. El arco libre, no tan libre. ¿Por qué? Porque como lo ves en la foto de arriba a la derecha, Mario Kempes la contuvo atajando la pelota, cometiendo penal, por supuesto. Esto hoy día sería no solamente penal, sino también tarjeta roja para Mario Kempes. Lo ejecutó el número 12 polaco, Kazimierz Dejna, débil a la izquierda del Pato Filiol, que lo contuvo sin siquiera dar rebote. Y en el segundo tiempo fue entonces que una apilada de Arriles desde la mitad de la cancha, un pase para Kempes que eludió a Makulevich y con un zurdazo rasante, como se ve en la foto de abajo a la derecha, colocó el 2-0 definitivo, la primera gran alegría argentina en el estadio de Rosario. Se sintió más local en Rosario que en River, según dicen los que tuvieron oportunidad de ver a la Argentina en vivo y en directo. Segunda fase, Holanda le ganaba a Austria por 5-1. Brandt, Willy van der Kerkhoff, Red, 2 veces Resenbrink fueron los autores de los goles holandeses, y Obermeier descontó para los austríacos. Una aplanadora de Holanda que tenía una diferencia de gol prácticamente imposible de igualar. ¿Por qué digo imposible de igualar? Porque en el otro partido
Alemania e Italia empataban 0-0 en la cancha de River en un encuentro olvidable. En la segunda fecha de ese grupo, Holanda y Alemania Federal igualaban 2-2. Klaus Fischer abría la cuenta para Alemania, pero promediando el primer tiempo, Ali Hahn, como se ve en la foto de arriba a la derecha, con un remate impresionante que dejó parado a Sepp Maier, colocó el 1-1 parcial con el que se iba a terminar el primer tiempo. Después vemos la foto de abajo a la izquierda, el cabezazo de Dieter Müller de pique al piso con Karl-Heinz Rummenigge mirando unos metros más atrás, que establecía el 2-1 parcial. Y faltando 3 minutos, René van der Kerkhoff, después de una maniobra, una buena maniobra sobre el sector izquierdo entrando en el área alemana, colocó el 2-2 definitivo. Dicen que fue el mejor partido de esta Copa del Mundo. Holanda y Alemania, los finalistas de la Copa del 74, igualaban 2-2. Te paso otro dato: Holanda o Países Bajos, por campeonatos del mundo, nunca le pudo ganar a Alemania. Argentina y Brasil, la segunda fase en Rosario, un partido también espantoso. Después de la consagración, César Luis Menotti, el técnico argentino, dijo que aquella noche que el equipo estuvo sin sorpresa, sin confianza, atado, sin ideas. Ese fue el peor partido del conjunto argentino, incluso por encima del desempeño en la derrota ante Italia. Por este mismo grupo, un ratito antes, en Mendoza, Polonia le había ganado a Perú por 1-0. En la última fecha del grupo A, Holanda le ganó a Italia 2-1, ya que Italia tenía necesitaba el triunfo para clasificar a la final, porque Holanda tenía mucha mejor diferencia de gol. Y casi lo logra, porque a los 16 minutos Ernie Brands se hace un gol en contra, abriendo el marcador a favor de Italia. El festejo de los italianos en la foto de arriba a la izquierda. Y Brands, habiendo punteado la pelota hacia su propio arco, no solamente eso, sino también lesionando a su arquero titular. Entró Jan Jongbloed para el resto de ese partido y también para la final. Pero en el segundo tiempo, 2 cañonazos desde afuera del área. El primero, arriba a la derecha de Ernie Brands. Sí, el que había abierto la cuenta a favor de Italia, que había batido su propia valla, sacó un remate, un derechazo impresionante desde el borde del área que superó la estirada del arquero Dinosoft, empatando el partido, y con ese resultado Holanda se clasificaba para la final. Pero abajo, 2 fotos de un mismo gol. Otro tremendo impacto, en este caso el de Ali Hahn, de 40 metros, un remate tremendo que también superó otro vuelo inútil de Dinosoft y le dio a Holanda el triunfo definitivo y el pase a la final del campeonato. Holanda 2, Italia 1. Otro gran partido de la segunda fase y el último del grupo A se dio en Córdoba, donde Austria, después de 47 años en el historial y por primera vez en mundiales, le ganaba a Alemania por 3-2. Abría la cuenta Rummenigge, arriba a la izquierda, poniéndole 1-0, sí señor, con el que se terminaba el primer tiempo. Pero en la segunda parte, 4 goles. 1 para Alemania y 3 para Austria. El primero, la foto de arriba, en medio, box en contra, un rebote desafortunado, mandó la pelota al fondo de su propio arco, el empate 1-1. Poco después, a los 20 minutos de la segunda parte, mejor dicho, Krampel, después de un centro cruzado, la bajó por el muslo y la empalmó de zurda, la colocó. ¿Dónde la ves? Arriba a la derecha, superando la estirada de Maier. Un gol espectacular para la victoria parcial 2-1 de Austria sobre Alemania, que duraría poco,
porque unos minutos más tarde Holzenbein de cabeza establecía el 2-2. Pero faltando 2 minutos para el epílogo, Krankl robó una pelota sobre el sector izquierdo del ataque austríaco, enganchó para el medio y con un puntazo de zurda lo dejó a Mayer caminando y estableció el 3-2 definitivo para el equipo austríaco, 2 de Krankl para la victoria 3-2 sobre Alemania Federal. Austria ya estaba eliminada porque había perdido primero 1-0 con Italia, después 5-1 con Austria, pero este gustazo no se lo saca nadie, no se lo sacó nadie, y en Viena, la capital del país, se festejó casi tanto como si hubieran ganado el campeonato del mundo. En el grupo B, último partido en Mendoza, Brasil le ganaba a Polonia por 3-1. Tomaszewski, el arquero polaco, lesionado. El arquero suplente Kukla, tiro libre para Brasil, tiró Nielinho, casi rompe la red, 1-0 para Brasil. Después el oportunismo de Lato para el 1-1, las dos fotos de arriba, resultado con el que terminaría el primer tiempo. Pero en la segunda parte, 2 goles de Roberto Dinamita, el número 20 brasileño, para colocar a Brasil 3-1 y tener grandes posibilidades de acceder a la final. Unos días antes, los brasileños habían planteado un reclamo. Pretendían que tanto el partido de ellos frente a Polonia como el de Argentina y Perú se disputaran a la misma hora. Pero la FIFA hizo caso omiso porque los horarios de los partidos para esa segunda fase ya estaban decididos de antemano. Y llegaron los goles aquí, el partido de la polémica. Algunos dicen el partido del escándalo. Polémicas aparte, Argentina le ganó a Perú 6-0. El primero, Mario Kempes. El tercero, también Mario Kempes. Las 2 primeras fotos de arriba. El cuarto, Leopoldo Luque de Palomita. Algunos dicen en posición dudosa. Para el 4-0. En la foto de abajo, el quinto tanto argentino marcado por René Houseman, y en la foto de abajo a la derecha, Leopoldo Luque ya celebra de frente a la tribuna el 6º gol. Hacían falta 4 goles, pero llegaron 6 a la red peruana. El partido dicen que fue polémico, pero se podría refutar por 2 acciones al comienzo del encuentro. A los 11 minutos de la primera parte, Muñante aprovechó una indecisión de la defensa argentina, escapó en velocidad por el sector derecho y cuando penetró en el área, ante la salida de Fillol, sacó un remate que se estrelló en el palo derecho del arco del Pato Fillol, que hubiera significado el primer gol peruano. Y 3 o 4 minutos más tarde, esta vez sobre el sector izquierdo, fue Juan Carlos Oblitas el que se escapó, tiró cruzado y la pelota salió desviada cuando atrás del arco estaban los fotógrafos dispuestos a tomar la placa de la eliminación del equipo argentino. Pero después el conjunto local se repuso, llegaron los 6 goles, polémicas aparte. Argentina estaba en la final ante Holanda. Brasil, por el tercer puesto el día anterior en River, le ganaba a Italia por 2-1. Arriba a la izquierda, la foto del gol de Franco Caucio de cabeza ante la mala cobertura de la defensa y la salida en falso de Leao, colocaba 1-0 Italia, con el que se iba en ventaja al término del primer tiempo. Pero después el bombazo de Nielinho, 2 fotos del mismo gol, arriba a la derecha y abajo a la izquierda. Un efecto tremendo, el de Nielinho, quizá el tanto más espectacular de aquella Copa del Mundo. Y un rato más tarde, otro cañonazo desde afuera del área, esta vez desde el círculo central por parte de Dirceu, colocaba el segundo gol brasileño y sería el resultado definitivo y el tercer puesto para el equipo dirigido por Claudio Coutinho. Brasil
invicto en el campeonato, vencía a Italia por 2-1 y se quedaba con la medalla de bronce. El Estadio Monumental, el día de la final precisamente, escenario del encuentro decisivo. Te cuento algo, el partido del domingo 25 de junio, si el alargue concluía empatado, iban a disputar otro partido el martes 27, y ahí sí, era 90 minutos, el tiempo suplementario, y de persistir la igualdad se definiría en la serie de penales. Pero bueno, eso es historia ficción, porque ya sabes lo que ocurrió. Sergio Gonella, el italiano, fue el árbitro de la final. Los medios europeos dijeron cosas atroces sobre el arbitraje del señor Sergio Gonella, pero si tuviste la oportunidad de ver la final del 78, al árbitro no se le puede adjudicar la menor influencia sobre el resultado final. Dirigió correctamente, como tenía que dirigir. A los 37 del primer tiempo, Mario Kempes abre la cuenta y el Estadio Monumental estalla ante el intento de cobertura de Ari Hahn y la salida del arquero Youngblood. Mario, el matador, como se le decía, colocaba con un tiro rasante el 1-0 para Argentina, y así terminaba el primer tiempo. La victoria del equipo de César Luis Menotti sobre Holanda, que tenía a casi todos los finalistas de 1974, pero tenía dos ausencias que pesaban por todo el equipo. Te hablo de la ausencia de Johan Cruyff y la de Wim van Hanegem. Las fabulosas atajadas del Pato Filiol en la final a Red, con el encuentro 0-0 todavía, un fallo en la defensa argentina le había quedado a Red, que se acomodó y le pegó de volea, y Filiol, con una reacción monstruosa, mandó la pelota al córner. Fue la atajada de ese campeonato, pudiendo competir tranquilamente con la de Gordon Banks el Rey Pelé en 1970. Y ya con el encuentro 1-0, faltando poco para el epílogo de la primera parte, frente a Robert Rosenberg en el área chica, tapando el tiro con el pie, que hubiese significado el empate parcial del equipo holandés. Pero Kempes y Filiol se destacaron en aquella final, realizando cosas imposibles. Y faltando 9 minutos y algo más para el final del partido, la defensa argentina jugó mal al fuera de juego, una escapada de René van der Kerkhoff, el número 10, el centro del punto del penal, el cabezazo de Naninga, y toda la defensa argentina mirando como testigo privilegiado el gol de Holanda, el empate parcial 1-1 que llevaba al tiempo suplementario, resultado que llevaba precisamente el partido al tiempo suplementario. 1-1, Naninga de cabeza. Y otro dato te paso, era la primera vez en la historia de los mundiales que un suplente marcaba un gol en el partido final. Y faltando segundos para el final del partido, un pelotazo de Rudi Krol, el capitán holandés, desde la mitad de la cancha, otra indecisión defensiva argentina. Robert Rosenberg llega antes que Filiol, la pelota picando y pega en el palo derecho, y Américo Gallego, que volvía desesperado, la rechaza con la tibia para donde se pueda. Estuvo a punto de producirse un nuevo maracanazo, esta vez en Buenos Aires. En el tiempo suplementario la historia fue bien distinta. Los holandeses, bien digo, ya no tenían más resto físico, y los argentinos tampoco, pero paradójicamente se encontraban mejor. Y a los 3 en el primer tiempo, un arranque de Mario Kempes, eludiendo rivales por el camino, tirando la pelota, rebota en el arquero, se eleva, y ante el cruce de dos defensores naranjas,
la plancha del matador llega antes, la pelota entra pidiendo permiso y Argentina ahora sí colocándose 2-1 y en ese momento el título ya parecía asegurado. 3 imágenes, el mismo gol. El segundo de Argentina, el segundo de Kempes, que lo consagraba como máximo goleador con 6 tantos. Y 2 imágenes del mismo gol, el que puso punto final a esta Copa del Mundo, el tercero, marcado por Daniel Bertoni, que se la llevó de rebote a la carrera con Mario Kempes. Lo más curioso de la jugada de este tercer gol fue que Mario Kempes ejecutó un tiro de arco desde la propia área chica del equipo argentino y fue corriendo como si tuviera que derrotar al tiempo. Fue cubriendo la cancha de área a área. Impresionante lo del número 10 argentino. Finalmente, Daniel Bertoni puso el 3-1, que sería el resultado definitivo. Aquí la tarde de la final. Pasarela, Bertoni, Holguín, Tarantini, Mario Kempes y Filiol, los 6 jugadores parados, agachados, Gallego, Ardiles, Leopoldo Luque, Oscar Ortiz y Luis Galván, los 11 titulares. Después entraría Houseman por Ortiz y La Rosa por Ardiles, que habían jugado infiltrado y el tobillo le dijo no más y tuvo que salir porque había perdido por completo el hilo del partido. Daniel Pasarela, el capitán argentino, y César Luis Menotti, el director técnico argentino, que había sido designado a principios de 1974 y que había mantenido su cargo al frente del equipo nacional a pesar del cambio de gobierno, de la deposición del gobierno democrático por intermedio de la Junta, por parte de la Junta Militar, al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. A pesar de ese cambio de gobierno y de política, César Luis Menotti se mantuvo como jefe, como director técnico del seleccionado mayor del equipo argentino campeón del mundo. Hazaña que repetiría un año más tarde, en 1979, en Japón, con la selección sub-20, un equipazo comandado por Maradona, por Diego Maradona como capitán, y por Ramón Díaz como máximo goleador. Un equipo formidable. Diego Maradona se había quedado afuera de los 22 iniciales. No causó mucha sorpresa porque Diego, aunque ya asombraba, aunque ya todo el mundo lo admiraba, Diego tenía apenas 17 años y Menotti decidió no correr riesgos, no quemarlo, porque necesitaba jugadores con experiencia. Ruud Krol, el capitán de Holanda, ante la ausencia de Johan Cruyff, lo cumplió con creces. Se instaló como líbero del equipo y desde allí comandó a su selección hacia la final. Ernst Happel, el austríaco, entrenador de Holanda, que no pudo dar su punto de vista en la conferencia de prensa por una mala educación de un guardia argentino que no lo dejó pasar porque no sabía inglés. El técnico intentó comunicarse, pero bueno, quedó en una anécdota. Dicen que fue divertida. Yo le diría que no fue nada agradable, y mucho menos para el técnico holandés. Algunas figuras destacadas: Dirceu de Brasil, el mejor jugador que tuvo el equipo sudamericano, el omnipresente en los mundiales. La revelación del torneo, Paolo Rossi, en el conjunto italiano, de una gran sagacidad como para quebrar la ley del fuera de juego en los momentos propicios, junto a su compañero Roberto Bétega. Teófilo Boellas, el autor del gol más lindo de los mundiales de tiro libre, el peruano, de la mano de él, varios de los mejores espectáculos del torneo dio el equipo de Perú.
otro destacado, Johan Crantl, el número 9 austríaco, que también fue el máximo artillero de su equipo, que marcó 2 goles para la victoria frente a Alemania por 3-2. Los 2 máximos arqueros, Ubaldo Filiol, como no, el Pato, fue distinguido como el mejor arquero de aquel torneo, y otro formidable guardamalla, el sueco Ronnie Hellström, que llevó a que Suecia perdiera frente a Austria apenas por 1-0 y con un tiro penal, y frente a España también apenas por 1-0. 3 actuaciones bárbaras del guardameta sueco, que lamentablemente no pudo hacer clasificar a su selección para la siguiente fase. Se anotaron 102 goles, sí señor, en 38 partidos a un promedio de 2,68 por juego. Hubo 1.610.215 espectadores a un promedio de 42.374 personas por cada partido que pagaron su boleto en vivo y en directo para ver en vivo y en directo cada uno de los encuentros. Y Mario Kempes, el máximo goleador con 6 tantos y el mejor jugador del torneo. Y otro dato que te paso, era la primera vez que un jugador del equipo campeón del mundo se consagraba máximo goleador y mejor jugador considerado por la FIFA. Famosos nacidos en 1978, 2 actrices estadounidenses. A la derecha, Rachel McAdams, protagonista de la saga de Sherlock Holmes junto a Robert Downey, y Katherine Hill a la izquierda, también mega estrella del mundo de Hollywood. Muy bonitas, por cierto. Y otros 2 actores, también un actor y un cantante en este caso, Ashton Kutcher, actor principalmente de series de televisión, nacido en 1978, y el cantante Luis Fonsi, famoso por su super éxito Despacito, traducido a innumerable cantidad de idiomas. Y como final de estas diapositivas te dejamos a un perro y un gato peleando, pero sanamente y por la pelota. Y así fue la primera consagración argentina a nivel mundial, el primer torneo que se quedó finalmente aquí, en la Argentina, la Copa del Mundo en Buenos Aires. Queda marcada, desgraciadamente, por estar considerada como la Copa del Mundo más sangrienta. Fue por eso que fue un torneo que dividió aguas, tanto en el plano político como también en el plano deportivo. ¿Por qué te cuento esto? Porque durante mucho tiempo, aquellos primeros campeones del mundo, los del 78, los jugadores y también el cuerpo técnico fueron menoscabados, fueron menospreciados, fueron casi hasta desconsiderados por la opinión pública y también por cierto sector del periodismo. Algo que ellos no merecían. ¿Por qué? Porque todos los triunfos fueron para el público. Ellos jugaron para la gente, para darle la primera gran alegría a nivel universal al pueblo argentino, que salió a las calles a festejar como nunca antes se había festejado nada. Fue hasta ese momento la celebración más extraordinaria de toda la historia de los mundiales. Y te paso un dato no menor. En toda la celebración, en toda la madrugada del 25 al 26 de junio de aquel año 1978, no se registró el más mínimo incidente. No hubo robos, no hubo peleas, no hubo agresiones ni incidentes policiales de ninguna clase. Tan perfecta fue la organización y tan grande fue el comportamiento de los hinchas argentinos después de terminado el partido. Y vos, Milda, ¿cómo lo viviste el partido? ¿Cómo estuviste durante el partido? ¿Cuál fue tu estado de ánimo cuando Holanda empató, cuando casi lo gana en la última del juego? Sufriendo
sufriendo como buena argentina. Algo que le quería acotar es que fue, si mal no recuerdo, o por lo menos los que yo vi, porque no vi todos, obviamente, ¿no? Que se destacó por la presentación. Creo que fue el primer país que hizo una presentación de semejante naturaleza, con los chicos, con la gente de la escuela, de las escuelas, y fue maravilloso. Es así, una brillante, una fantástica ceremonia inaugural que no duró demasiado, dándole paso al partido, pero la suelta de palomas, la formación de las palabras, Argentina 78 primero y Mundial FIFA un ratito más tarde, le dieron ese toque de color y ese toque de brillo que el torneo quizá no tuvo, pero el primer paso estuvo muy bien dado. Después el nivel de juego no se destacó demasiado. No va a pasar a la historia como un mundial con innovaciones tácticas ni grandes figuras, salvo la de Mario Kempes y la del Pato Filiol, pero no hubo un gran equipo que tuviese una superioridad aplastante sobre el resto. Argentina, polémicas al margen, lo ganó con justicia y en el tiempo suplementario, en el plano físico impropio de los equipos argentinos hasta ese momento, desde el plano físico borró de la cancha al conjunto holandés. Y con relación a los 6 goles marcados a Perú, Argentina tenía la ventaja deportiva de conocer el resultado del partido de Brasil y tenía que vencer a los peruanos por 4 goles de diferencia. Podría haberlo hecho sin la necesidad de los horarios acomodados, ni nada que se le parezca, sin necesidad de ninguna maniobra sospechosa, porque el conjunto argentino era superior, y yo diría muy superior, a la selección peruana en ese momento. Y eso que Perú dio en la primera fase, en octavos de final sobre todo, algunos de los mejores espectáculos de aquel torneo, de la mano de su número 10, Teófilo Cubillas. Otra gran figura, destacada en 1970 y repitió en 1978. Hasta aquí la reseña del Mundial celebrado en nuestro país precisamente del 1 al 25 de junio de aquel año 1978. Les agradecemos a todos, a todos los que visualizan, a todos los que comentan y en especial un agradecimiento muy grande a todas las mujeres que se están animando a acercarse a este humilde espacio llamado de Taquito y Rabona y en relación, te cuento, son más que los hombres y opinan con argumentos sólidos, No vayan a creer que dicen cualquier cosa, no. Las felicito a todas las mujeres, a todas ustedes, fanáticas del fútbol y de los mundiales, por animarse a opinar y sobre todo por opinar con argumentos sólidos. ¿Quién lo hubiera dicho hace un tiempo no tan largo? Así que los esperamos como siempre todas las semanas, los miércoles por YouTube, los jueves por el resto de las redes sociales. Va a estar este capítulo número 11 dedicado plenamente, claro, a la primera consagración argentina celebrada en 1978. Ha sido un placer reseñarles, contarles, recordar la historia viva de nuestra primera gran alegría a nivel mundial. Con los mundiales y con el fútbol nos despedimos hasta la semana que viene. Cierra, por supuesto, nuestra voz de terciopelo, Nilda Duarte. Chao, hasta la semana que viene. Hasta aquí hemos compartido De Taquito y Rabona, edición Copa del Mundo. Volvemos la próxima semana.
Dale, ponete la camiseta.